Hola, mi nombre es Jorge Bendain y voy a hablar de por qué el terrorismo no se justifica. El terrorismo es la sucesión de actos de violencia realizados por bandas organizadas para infundir terror. El terrorismo es una de las mayores atrocidades que el ser humano es capaz de realizar contra sus semejantes. Es la máxima exponencia de violencia gratuita y cobarde con tal de conseguir unos objetivos refugiándose en el miedo y el terror de quienes son víctimas potenciales de estas injusticias. Hoy en día, el terrorismo es uno de los mayores problemas de las sociedades occidentales y también el mayor peligro de desestabilización de las mismas. Genera miles de muertes. Por esta razón, no se puede justificar. Uno de los tipos de terrorismo, voy a hablar sobre tres, dos en especial, es el fanatismo religioso, que es cuando una persona realiza actos por creencias religiosas generalmente que supuestamente son dictadas por una orden divina, son puras creencias, es cuestión de fe. El fanatismo es mucho más que una manera de vivir, es tener una creencia, una fe, una esperanza, entregar el corazón a algo o a alguien que hace sentirnos más seguros de nosotros mismos y nos da fuerza para seguir adelante. El fanatismo puede llevar muchas veces al uso de violencia de forma injusta para la sociedad. El fanatismo también es un religioso, es un fenómeno que cuando se combina con otros factores de carácter económico, político e ideológico puede tener consecuencias desastrosas. Por estas razones no se puede justificar. Otro tipo de terrorismo es el narcoterrorismo. Esta es la actividad de las mafias de la droga dirigida a estabilizar y atemorizar a la ciudadanía para que ésta deje de creer en el Estado como garante de su seguridad. La prensa tiene una alta responsabilidad en este aspecto, ya que en la zona es la que informa puntualmente lo que sucede, pues las noticias llegadas al gobierno son escasas y no hay garantía de fiabilidad porque, como hemos visto, muchos cargos medios y locales están corruptos, debido a lo cual la población solo le queda a la prensa para saber lo que realmente ocurre y de este modo actuar en consecuencia. Ya no sabemos si lo que la prensa nos dice es la verdad o simplemente nos disminuye las noticias. No sabemos si creerles. El terrorismo también se puede dar por defender sus ideas, como cuando hay ataques terroristas por el puro hecho de tener odio a algún país o a alguna persona, o por defender creencias religiosas, cultura o simplemente por defender su raza, que viene siendo el patriotismo. Voy a hablar sobre dos atentados que fueron marcados en la historia, uno en Estados Unidos y otro en Europa. El atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Nueva York y el del 11 de marzo del 2004 en Madrid. Entre los principales países en los que ha habido ataques, como ya mencioné, está Estados Unidos, y este marcó la historia a Estados Unidos y a Irak ya que fue el atacante. Este ataque consistió en el secuestro de 4 aviones de pasajeros por parte de 19 miembros de la organización de Al-Qaeda. Dos de estos aviones fueron estrellados con las Torres Gemelas, un avión en cada torre, provocando que se derrumbaran en las siguientes 2 horas. El tercer avión fue secuestrado y fue el que impactó contra una esquina del Pentágono. El cuarto avión no alcanzó ningún objetivo, ya que los pasajeros y tripulantes intentaron recuperar el control y se estrelló en un campo abierto en Shanksville, Pensilvania. Lo único que querían era sobrevivir. Aparte de los 19 secuestradores, hubo más o menos 2.973 muertes. Este atentado se caracterizó por el empleo de aviones como armamento, creando una situación de temor mayor en todo el mundo occidental y dando comienzo a la guerra contra el terrorismo. Una de las principales causas de este atentado fue que Estados Unidos quiere consumir el petróleo de otros países y pagarlo al precio que quiera, por lo cual Irak trató de defenderse con este ataque, simplemente buscando una venganza, una forma de salirse de eso, de librarse. Ahora voy a hablar de la organización de Al-Qaeda. Esta es una organización terrorista que apoya actividades de extremistas islámicos alrededor del mundo. Esta organización fue fundada en 1988 con el fin de expandir el movimiento de resistencia contra las fuerzas soviéticas. El objetivo de Al-Qaeda es reunir a todos los musulmanes bajo un mismo gobierno, regido en forma estricta bajo el derecho islámico. Para ellos, aquellos gobiernos que no se ajusten a esta política deben ser derrocados. Tras la derrota soviética en Afganistán, Al-Qaeda pasó a considerar a su antiguo aliado Estados Unidos como el principal enemigo del Islam, y ha llamado a todos los musulmanes a embarcarse en un yihad, entendido como guerra santa, contra este país y a matar a civiles y a militares estadounidenses. Su fundador, líder y mayor contribuidor fue Osama Bin Laden, un millonario de origen saudí.
pero Estados Unidos utilizó todos sus recursos para encontrarlo y asimismo ahorcarlo. ¿Esto es lo que realmente queremos lograr? ¿Más muertes? No, esto es algo inaceptable, es injustificable. Esta no es la mejor solución, no necesitamos de muertes, pero se lleva a cabo de esta manera debido a la frustración a la que se está llegando. Pero por esto mismo no se puede justificar este tipo de actos, solo genera guerras, sufrimientos, más muertes. Por ejemplo, otro caso es el de los atentados del 11 de marzo del 2004, que fueron una serie de ataques terroristas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid. Se trata del mayor atentado terrorista cometido en Europa hasta la fecha, con 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes a la hora punta de la mañana. Más tarde, tras un intento de desactivación, la policía detonó de forma controlada 2 artefactos que no habían estallado, desactivando un tercero que permitió, gracias a su contenido, iniciar las primeras búsquedas que conducirían a la identificación de los autores. Fallecieron 191 personas y 1858 resultaron heridas. Pocas semanas después, la policía localizó y rodeó a varios miembros del comando terrorista yihadista en Leganés. Al verse acorralados, sus miembros se suicidaron haciendo estallar el piso en el que se habían atrincherado. Lo único que generan estos actos son muertes. Hasta de los mismos agresores se suicidaron, no les importaba su vida, solo querían vengarse, por lo cual no se pueden justificar y tienen que ser eliminados. Es algo totalmente inaceptable e injustificable. Gracias.